Un Ciencia Podcast. En estos días recibimos la noticia de la creación del Parque Nacional Ancenusa, que abarcará la laguna de Mar Chiquita y los bañados del río Dulce, un gran humedal que es considerado como un sitio clave para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Será un área protegida con aproximadamente 900.000 hectáreas y comprende una gran diversidad de ambientes. Allí se encuentra además el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, lo que convierte este sitio en uno de los más importantes para la conservación de las aves. Para hablar de esto, estamos con Walter Cejas, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, quien actualmente realiza sus trabajos de doctorado en la zona, trabajando con aves. Walter, te queríamos preguntar, ¿qué característica tiene la zona que va a ser Parque Nacional? La laguna Mar Chiquita, o Mar de Ancenusa, es el lago más grande de Argentina y el quinto lago salino más grande del mundo, ya que ha alcanzado un máximo de 700.000 hectáreas en el año 2003, pero que fluctúa anualmente dependiendo de las precipitaciones, no solamente en el área, sino también de las cuencas de los ríos tributarios que aportan aguas a esta laguna. Ha sido declarada por la provincia de Córdoba como reserva de uso múltiple en el año 1994 y constituye un área de gran riqueza en cuanto a biodiversidad y uno de los atractivos turísticos más importantes del centro de Argentina, que junto con los bañados del río Dulce constituyen un humedal increíble, ya que allí albergan gran cantidad de especies, especialmente de aves. Más de 370 especies de aves se han registrado en estos humedales. También viven aquí mamíferos de alto valor de conservación, tales como el amenazado aguará guazú, el aguará popé, el lobito de río y el carpincho, y junto con las particularidades de la flora y de otras especies de fauna nativa y el patrimonio cultural también que representan las tierras, especialmente en el norte de la laguna, cerca de los bañados del río Dulce, hace que desde hace varios años se ha considerado la posibilidad de declararla como área protegida a nivel nacional, de máxima categoría, es decir, un parque nacional. Sería el tercer parque nacional que se declara en la provincia de Córdoba, además del recientemente declarado Parque Nacional Tras las Sierras, al oeste de la provincia, y el Parque Nacional Quebrada del Condorito. ¿Y cómo se delimitará el área que ocupará el Parque Nacional Ancenusa? Recientemente la provincia de Córdoba elevó a Nación los requerimientos técnicos relacionados con la información de quiénes son los propietarios de las tierras del norte y del oeste de la laguna, con el fin de proseguir con el estudio de los polígonos que van a definir el futuro Parque Nacional y Reserva Nacional. La Reserva Nacional no es un área estricta de conservación, sino más bien un área que bajo la órbita y la supervisión de parques nacionales se pueden realizar actividades productivas, y en este caso es muy usual el uso de la transhumancia, ya que los ganaderos llevan el ganado cuando baja el río Dulce, encuentran pastos muy nutritivos allí con sedimentos muy ricos en materia orgánica e inorgánica, y cuando nuevamente el río inunda todas esas tierras, realizan el traslado hacia áreas más elevadas, ¿sí? Y de esa manera esta particularidad cultural también es como un objetivo para parques nacionales de preservar. Por eso la Delegación Centro de Parque Nacional está trabajando con los pobladores locales para que ellos se integren también a esta área natural a nivel nacional, y por lo tanto sería un trabajo conjunto entre provincia y nación relacionando el área natural nacional, ¿sí?, protegida por parques nacionales, el mismo Parque Nacional Ancenusa y la Reserva Provincial de Usos Múltiples, Laguna Mar Chiquita, Bañado Río Dulce. De esta manera se conservaría todos los ecosistemas que contiene, ya que hay una gran diversidad de ambientes, ¿sí?, que no solamente incluye el espejo de agua salada de la laguna misma, sino también los cauces de los ríos, las lagunas temporarias y permanentes,
playas barrosas, bosques, cardones, bosques de tipo chaqueño y espinal, salinas, pastizales y sabanas inundables. Toda esa diversidad de ambiente justamente es la que permite que haya una diversidad de aves y de otros animales que realmente representan allí un gran valor de conservación. Y en el caso de la conservación, ¿cómo se ha preservado esta región históricamente? La región del Cenusa se ha preservado a través de este decreto de declaración como reserva de uso múltiple, pero por supuesto que toda actividad productiva genera residuos, genera expansión de la frontera agropecuaria, y en este sentido el área ha sido muy perjudicada con estos procesos de desarrollo, y la declaración como parque nacional le daría mayor posibilidad de conservación de estas áreas, en algunos lugares con posibilidades de seguir produciendo y en otros no, porque sería un área intangible. También ha tenido estas declaraciones a nivel internacional como sitio de la red hemisférica, sitio Ramsar, en la cual hay un compromiso, o debería haber un compromiso de parte de la provincia para trabajar con estas entidades a nivel internacional y preservar justamente la riqueza que allí existe, particularmente en relación a estas entidades de nivel internacional en lo que hace a las aves acuáticas y especialmente a las aves playeras, ya que muchas de ellas son migratorias de larga distancia. ¿Nos contarías qué acciones se llevan a cabo en la zona desde el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba? Actualmente nosotros desde el Museo de Zoología estamos participando en actividades de educación ambiental para la comunidad. Formamos parte del Consejo Argentino de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y somos parte también del equipo del proyecto Estrategias de Conservación de las Rutas Migratorias Midcontinental de Aves Playeras. Desde el Museo de Zoología se ha trabajado hace varios años con el estudio de las colonias de garzas y cigüeñas en la laguna Mar Chiquita del Bañado Río Dulce, también con flamencos. Recordemos que en la laguna Mar Chiquita tenemos 3 especies de flamencos de las 6 especies a nivel mundial. Y de estas 3 especies de flamencos hay 2 que están sumamente amenazadas, como lo son la parina grande y parina chica, flamencos también denominados flamencos altoandinos, porque nidifican en la región de la Puna, de Chile, en la Puna de Bolivia, en Perú y en la Puna argentina, y que todos los otoños e inviernos bajan justamente por las temperaturas desfavorables que se encuentran en estas lagunas de altura de la Puna y Prepuna, bajan a sectores de llanura, y la laguna Mar Chiquita es el área preferida de miles de ejemplares. La laguna Mar Chiquita se ha establecido como que es el lugar de mayor presencia del flamenco austral, por ejemplo, con un promedio de 300.000 individuos anualmente, y es el área de concentración y de lugar de nidificación más importante de esta especie. Los flamencos a nivel mundial son considerados justamente como un recurso turístico de gran valor, pero también tienen en sus amenazas, que es una especie que, si bien es longeva, solamente pone un solo huevo, y por lo cual una nidada puede perderse por diferentes factores, no solamente ambientales, sino antropogénicos. Así que también todos los años y recientemente, la semana pasada, hemos fotografiado parinas grandes anilladas en las punas de Bolivia, que recientemente han llegado a esta laguna. Y particularmente en la laguna Mar Chiquita se pueden observar a las 3 especies prácticamente todo el año. Así que realmente es un paraíso para los amantes de la fotografía de naturaleza, especialmente para los amantes de la observación de aves. También estamos trabajando desde hace varios años con aves playeras en cuanto a la nidificación, no solamente de aves playeras residentes, sino también a una de ellas, que es el aguatero. Es una especie muy poco conocida que habita pastizales salobres de las costas de la laguna, donde son pastizales inundables, y justamente el estudio de mi doctorado está basado en conocer sobre el aspecto de su historia natural, ¿sí? Varios aspectos, como lo son la reproducción, como son el uso de hábitat, las preferencias de hábitat
y cómo se distribuye en todo su rango de distribución en el cono sur de Sudamérica, cuáles son las variables ambientales que determinan justamente su distribución geográfica y cómo les afectaría, es algo que también nos interesa, cómo les afectaría este cambio climático a nivel global y qué sucedería justamente en esta área, gran superficie de laguna Mar Chiquita, donde se encuentran estas especies que de alguna manera se verían perjudicadas justamente por la faltante o sobrante de agua en los hábitats que habitan. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, conocimiento público.